Muchas gracias, Carolina y Consuelo, por esta presentación. Carolina ha encontrado el foco de la noche de hoy y me da mucho gusto sumarme a este evento, porque estos son asuntos con los que hemos tratado especialmente en los últimos 5 años y yo diría en los últimos 7 meses, especialmente con COVID-19. Así que quisiera primero presentarme a mí mismo, a hablar un poco de la naturaleza de nuestro trabajo, de modo que cuando nos enfoquemos ya en el tema de esta conferencia, la gestión del cambio y la autoevaluación institucional, que es un asunto supone un cambio muy sustancial en cultura, de moverse de la evaluación externa hacia la responsabilidad compartida al interior de la escuela, un gran cambio que tiene que ocurrir. Pero déjenme empezar por un momento para decir que el trabajo que hacemos está enfatizado o enfatiza el hallazgo de que el 80% de nuestras mejores ideas vienen de practicantes que están a la vanguardia. Cuando hacemos nuestro trabajo, lo que hacemos es hacer equipo y alianzas con gente con distintos países, por ejemplo, Uruguay en aprendizaje profundo, por ejemplo, pero también la provincia de Ontario en Canadá, California en los Estados Unidos, Victoria en Canadá. Y lo que hacemos es generar alianzas con estos actores. Y después de hacer algo de trabajo con ellos, es que empezamos a aprender y utilizamos este conocimiento para crear un libro. Entonces, los libros siguen a la práctica. Es que la teoría sigue al aprendizaje y a la práctica. Moverte desde la práctica te da más conocimiento más profundo y te ayuda a entender. Y así es como trabajamos nosotros. Y por eso me da mucho gusto esta alianza que estamos empezando a generar con ustedes en este trabajo tan importante que están haciendo y que hemos capturado en el artículo que vamos a compartir con ustedes, que escribí con Santiago. Y el equipo que tenemos es de alrededor de 10 personas. La mayoría de ellos estamos en Toronto, en Canadá, pero trabajamos en al menos 10 países distintos en el mundo. Y tenemos distintas configuraciones en nuestro equipo. Una de nuestras áreas de trabajo es el cambio sistémico, cambios de sistemas educativos, y el otro es el aprendizaje profundo, que es también se relaciona con cambio sistémico, pero a veces son cosas separadas. Nuestros equipos se traslapan en distintos proyectos, pero lo que ahorita les quiero decir es lo que sabemos sobre el tema que están presentando y que vamos a estar discutiendo aquí, que es la autoevaluación institucional y la gestión del cambio. Y después del seminario tendremos algo más de interacción, esperamos, con ustedes. Entonces, déjenme establecer esta distinción entre la evaluación externa, que es impulsada desde fuera, al que se refirió Carolina, la evaluación y en comparación con la autoevaluación y la automejora de las escuelas y los cambios en la cultura al interior del sistema. Pensemos en la evaluación externa, que es sobre el impulso externo. Y aquí es donde vemos dos de los problemas de las dos lados de la moneda, de la acreditación y de la mejora. Quiero compararlas en términos de sus problemas fundamentales. La acreditación externa resulta que no es muy fuerte para impulsar la mejora interna de las escuelas. Es insuficiente, es débil para impulsar la mejora interna de las escuelas. Es buena para evaluar, para medir aprendizajes, pero no para promover la mejora de las escuelas. Pero el problema para la evaluación para la mejora es útil porque es lo que se necesita para mejorar, pero uno de los problemas es que depende de la capacidad interna que existe en la escuela para hacer el tipo de cosas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Desarrollar la capacidad de los maestros para trabajar juntos, la capacidad para enfocarse en cambios pedagógicos muy específicos para tener impacto y también cambiar en el modo de utilizar los datos para mejorar.
y cómo establecer un nuevo tipo de relación con las autoridades formales en el sistema. Entonces, hay muchos cambios que deben estar involucrados en la autoevaluación para la mejora, pero el resultado, si es que se implementa de buena manera, va a ser la mejora continua del sistema. Y ese es el marco que quiero ofrecer. Aquí van a ver unas ideas que presenté en un artículo que escribí en 2011 que se tituló Elegir las fuerzas erróneas para la mejora educativa sistémica. Una fuerza aquí es una política incorrecta es una que no funciona, que no produce los resultados que quiere producir. Entonces, del lado derecho, no quiero decir que sean equivocados todo el tiempo, pero el problema es que no pueden lograr por sí mismos las metas que se proponen. La primera fuerza errónea, la rendición de cuentas externa, la que viene desde fuera, la que juzga las escuelas y en la que la escuela se encuentra sin tener muchos motivos internos para saber qué hacer, o quizá no saben siquiera o pueden saber quizá que no les está yendo muy bien, pero no saben cómo mejorar. La segunda fuerza, limitación, la segunda fuerza incorrecta o errónea es enfocar los esfuerzos del sistema en los individuos, en maestros individuales, en líderes escolares individuales. Lo importante es cambiar el grupo, no nada más a los individuos. La tercera fuerza incorrecta o errónea es la tecnología. El modo que lo describo normalmente es que la tecnología la pedagogía tiene que ser la fuerza impulsora, pero que la tecnología puede ser la que acelere el aprendizaje, pero la fuerza conductora tiene que ser la pedagogía. Y la cuarta fuerza incorrecta es estrategias fragmentadas, que no se hablan entre sí, que no están relacionadas entre sí. En la charla me voy a enfocar en algunos de estos temas un poco más. En vez de la rendición de cuentas externa, la fuerza correcta es la creación de capacidades. Carolina mencionó la pedagogía, que es la fuerza correcta en lugar de la tecnología. Lo que tiene que ver con el rol de los estudiantes, de los maestros, en fin, y lo que llamamos sistemicidad o coherencia sistémica, que no es en realidad en inglés una palabra real en inglés, pero es un buen concepto, porque lo que quiere decir es que uno se está enfocando en cambiar el sistema completo. Al hablar del sistema, uno se refiere a las escuelas, las comunidades, nos referimos al nivel intermedio, que pueden ser las regiones o las supervisiones, y luego el Estado o la nación, digamos. Esos tres niveles, la cima, el medio y la base, interactuando entre sí. Y esta es una fuerza correcta en comparación a la sistematicidad, en comparación con las estrategias fragmentadas. Utilizamos este marco que estoy presentando aquí de las fuerzas correctas e incorrectas y con eso creamos un nuevo marco que se llama el marco de coherencia. Y lo que hemos hecho es incorporarlo ahora en estrategias de mejora que estamos impulsando en distintos países para cambiar la práctica educativa en distintos niveles, en estos tres niveles del sistema. Entonces, hay un marco de coherencia sobre el que escribí un libro junto con mi colega Joan Quinn. Y esta es la idea de empezar a convertir en estrategia las fuerzas correctas. Aquí ven las cuatro componentes fundamentales. Uno de los cuadrantes es la dirección enfocada, establecer el propósito que queremos seguir, la cultura de colaboración. El tercer punto es cambiar la pedagogía para profundizar el aprendizaje, y el cuarto cuadrante es redefinir la rendición de cuentas o la responsabilidad compartida. Y aquí definimos rendición de cuentas o responsabilidad como la responsabilidad interna de la escuela para mejorar. Y creemos que estas cuatro fuerzas, estos fuertes componentes son comprehensivos y cubren lo fundamental que necesitamos para pensar en el cambio efectivo. Pero no se trata de pasos separados, sino de elementos que se interrelacionan entre sí de manera interactiva. Entonces, la idea es cultivar las cuatro elementos al mismo tiempo y que se nutran unos a otros. Es como un corazón que late. Esa es la metáfora, la imagen a que quiero utilizar, que tiene estas cuatro cámaras distintas, pero que se relacionan y se comunican entre sí. Y el trabajo de los líderes es hacer latir el corazón en estas cuatro cámaras simultáneas.
No piensen en estas como pasos distintos o separados, sino como interrelacionadas entre sí. Así que empecemos con la definición de lo que nosotros llamamos coherencia. Es un concepto muy importante y una comparación muy importante de cómo lideramos el cambio. Y quiero pensar ahorita, pensemos en la coherencia. Quiero ofrecer este punto ahorita. El punto principal de la coherencia es que la coherencia ocurre en la mente de las personas. Es una experiencia subjetiva, es una definición subjetiva. Cuando definimos coherencia, la definimos como la profundidad, la comprensión profunda y compartida de la naturaleza del trabajo. Es compartida y es la profundidad de la comprensión compartida. Y uno no puede tener este tipo de profundidad en la comprensión de la naturaleza del trabajo sin interacción frecuente entre la gente en una organización. Entonces, la cosa es la coherencia en realidad sucede cuando sucede una conexión emocional con la naturaleza de tu trabajo, no solo racional, sino emocional. Es el tipo de trabajo que motiva a la gente a producir gente porque funciona bien, porque está produciendo mejoras en el aprendizaje de los niños, en la práctica de los maestros, en fin, pero es fundamentalmente una experiencia emocional y que sucede al interior de las personas. Piensen en esto como la comprensión profunda y compartida sobre la naturaleza del trabajo. Uno no puede tener una comprensión profunda y compartida con un documento guía o con un discurso de exhortación. El desarrollo del cambio tiene que suceder como un proceso de formar y recrear continuamente buenas ideas a la par que se desarrolla capacidad y compromiso al interior de la organización. La idea es interacción continua entre todos los niveles del sistema. Es un proceso. Y esto es obviamente que tiene que ocurrir mucha interacción y enfoque que tiene que ocurrir en la escuela y que tiene que ser apoyado también por el exterior, la comunidad, pero también el sistema en su conjunto. Así que ahora que vamos hacia el marco de coherencia, no voy a utilizar demasiado tiempo en la idea de la dirección enfocada, uno de los 4 cuadrantes. Voy a decir algo más en un momento sobre estos puntos. Estas metas, las metas en Ontario de mejora, empezaron por ser las más elementales. Lectura y escritura, matemáticas, graduación de la preparatoria. Eran metas bastante básicas que requerían mucho enfoque y mucho foco. Pero desarrollamos una estrategia bastante específica para poder mejorar esos resultados. Y en eso fuimos bastante buenos, en crear una estrategia bastante precisa para mejorar estos resultados que serían, digamos, de los más básicos. Pero aún quiero pausar por un momento para pensar un poco sobre hablar del propósito moral antiguo. Antes era mejorar esos resultados académicos simples y cerrar brechas de desempeño, pero ahora estamos debatiendo a lo largo del mundo. El debate es que las metas académicas, las metas de logro académico, no son suficientemente fuertes para interesar a los estudiantes de 2020 y 2021. Me van a ver hablar en algún momento sobre el hecho de que los estudiantes están mucho más involucrados con el mundo. Quieren tener propósito, quieren tener un sentido de propósito. Quieren tener un propósito, un sentido de significado, sentido de pertenencia, conexión con otros, hacer una contribución al mundo. Esos son motivadores humanos y tienen que estar vinculados con la agenda del aprendizaje. Si nada más te basas en resultados de matemáticas y no prestas atención a la motivación interna de los estudiantes, no vas a jalar el interés de los estudiantes. Aún las escuelas más avanzadas, pensemos en Singapur, o en Shanghái, o Corea del Sur, o incluso Canadá, los estudiantes están perdiendo interés porque están tan preocupados con sacar buenas calificaciones en materias académicas. Si se trata solo de lo académico, entonces es importante asegurar que hay desarrollo académico, pero el desarrollo social y emocional de los estudiantes también.
Así que vamos al segundo componente, que yo creo que aquí tiene que verse como la fuerza motriz fundamental del cambio, que es la creación de culturas de colaboración. Tiene que ver con el sentido de crecimiento, de la generación de capacidades, y aquí es donde quiero centrarme mucho en la plática de hoy. Este es un libro en el que quiero reconocer a la editorial Morata, que trabaja mucho en América Latina y en España. Ha decidido hace 3 años publicar todos mis libros en español. Y este es uno de los que han traducido ya. Se llama La Dirección Escolar, 3 claves para maximizar su impacto. Y hay algunos otros 4 libros que ha publicado esta editorial. Y este libro es sobre liderazgo. Hay 3 temas fundamentales, 3 roles o 3 claves para los directores escolares efectivos. El líder aprendiz, el líder que aprende, el agente de cambio, alguien que puede aprender sobre el cambio en condiciones en que, por ejemplo, hay gente en la organización que no quiere el cambio, cómo lidiar con la resistencia, cómo crear cambio positivo. Y luego también cómo convertirse en lo que nosotros llamamos un actor sistémico. En inglés es un concepto raro, pero básicamente la idea es tú haces buen trabajo en tu escuela, pero estás consciente que quieres interactuar con otras escuelas para mejorar otros lugares, no nada más el tuyo. Estás consciente de las políticas educativas en tu país y tomas eso en cuenta, tomas conciencia del sistema alrededor de ti y piensas en tu papel, no nada más como quedarte en tu propia organización, sino contribuir al desarrollo del sistema en su conjunto. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar con más especificidad sobre la buena investigación educativa. Ya lo que quiero enfatizar es que mientras vamos haciendo este trabajo, tenemos que ser cada vez más específicos, volvernos cada vez más específicos o precisos. Tenemos que ser precisos alrededor de la evidencia que tenemos, de los datos, como se decía en la introducción. Tenemos que estar basados en evidencia, pero tenemos que evitar la prescripción. Lo importante es la precisión, pero no la prescripción. Prescripción es decir a la gente qué tiene que hacer. La precisión es entender las especificidades que se requieren para el cambio. Este es algo de la investigación que hizo Vivian Robinson, nuestra colega en Nueva Zelanda. Y lo que hizo fue estudiar el rol de los líderes escolares y lo que trató de hacer es entender cuál es el impacto de los líderes escolares en el aprendizaje de los niños. Y lo que hizo fue identificar algunas de las prácticas de liderazgo escolar que tienen más impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Recuerden, esto es el trabajo que hacen los líderes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí lo que hace es mostrar magnitudes de los efectos de cada una de estas 5 prácticas de liderazgo que tienen impacto. De nuevo, al enfocarnos en la eficacia colectiva, que lo diga en inglés, tenemos en los distintos términos que significan más o menos lo mismo. Uno es eso, eficacia colectiva, profesionalismo colaborativo o autonomía interconectada. La idea fundamental es que los grupos de maestros mejoran su capacidad de producir buenos resultados como equipo. John Hattie, que es el investigador principal en el libro Aprendizaje Visible, cuando él examinó este concepto de eficacia colectiva, cuando examinó la evidencia, encontró que este factor por sí solo tiene un impacto increíble en el aprendizaje de los estudiantes. Es 1.57, que es un efecto de gran magnitud estadísticamente hablando, que es una medición de impacto del trabajo de los maestros en el aprendizaje de los estudiantes cuando trabajan juntos. La pregunta entonces es, ahora que sabemos la magnitud de este efecto, ¿qué es lo que esto significa en concreto? ¿Cuáles son los elementos de la eficacia colectiva? Y todos estos 4 elementos son importantes. Son 4 elementos que interactúan entre sí, no es una lista separada de elementos separados. Uno es la creencia compartida entre los maestros de que pueden hacer una diferencia con todos los estudiantes que tienen.
El otro elemento es esta es la expectativa de los maestros que dicen, soy líder y del líder de la escuela, que dicen, conocemos a los estudiantes y sabemos que podemos mejorar sus resultados y su aprendizaje. Y esto lo hacen, y este es el segundo punto, porque utilizan como insumo principal evidencia e impacto. ¿Qué impacto están teniendo sus prácticas? El tercer elemento de la eficacia colectiva es que existe en la escuela una cultura de colaboración para implementar estrategias de alto rendimiento, básicamente estrategias basadas en lo que sabemos sobre las prácticas pedagógicas más efectivas. Aprenden eso. Y después el asunto del liderazgo. Esto es lo que dice John Hattie, lo que dice John Hattie, Vivian Robinson. Lo que hace que esto funcione es que los líderes participen como aprendices en la colaboración para mover hacia adelante la escuela. Aprenden, facilitan, posibilitan el trabajo de aprendizaje y colaboración de los maestros y de mejora de los maestros. Y luego hay un concepto que desarrollamos recientemente, y esto es del trabajo que con Santiago, el traductor, el que está haciendo traducción ahorita, Santiago Rincón Gallardo, es mi director de investigación, vive en Toronto también, él es de México. Se graduó de estudios doctorales con Richard Elmore, ha trabajado conmigo por 5 años como director de investigación de nuestro equipo y hacemos mucho trabajo en América Latina. Y uno de nuestros conceptos favoritos ahora nuevos es la autonomía interconectada. A lo que nos referimos es que hay que valorar la autonomía individual de los maestros, pero no debes estar aislado. Tienes que conectar con otros maestros, tienes que conectar con tus líderes, tienes que conectar con el exterior de la escuela, con los padres, con la comunidad. La importancia de la autonomía interconectada es que uno conoce bien su trabajo, pero colaboras y te conectas continuamente con otros para mejorar, para aprender. Si se dan cuenta, estamos haciendo mucho progreso, está habiendo mucho progreso, no solo en describir la colaboración, sino también empezar a establecer de manera muy precisa en qué consiste la colaboración efectiva y cómo se ve en la práctica. Así es, aquí es como hacemos la idea de colaboración profesional. Ahora voy al trabajo que ha hecho Andy Hargreaves y Michael O'Connor. Hicieron un libro que se llama Profesionalismo Colaborativo. Es un libro que muy compatible con los nuestros, también que ha publicado en español Morata recientemente, en español. Y que confirma lo que estamos haciendo. La idea de que el trabajo involucra el cambio de la cultura de las escuelas y los sistemas educativos. No es nada más sobre dar tallercitos o talleres de capacitación, sino la creación de la interacción productiva entre el grupo en el día a día. Esta es la comparación entre de la cultura antigua, lo que está en la columna de la izquierda, y la importancia es cambiar hacia los aspectos que están en la columna de la derecha. Y esto requiere mucho más liderazgo de los directores de las escuelas y mucho más trabajo conjunto con los estudiantes para cambiar la naturaleza del rol de los estudiantes en su propio aprendizaje. La colaboración eficaz, a final de cuentas, mejora 3 cosas. Mejora y profundiza el aprendizaje de los estudiantes. Estamos hablando de investigación aquí. Mejora y profundiza el aprendizaje de los estudiantes. Es uno de sus resultados fundamentales. La colaboración eficaz fortalece la capacidad profesional de los educadores y de los líderes y también contribuye a la mejora del sistema educativo en su conjunto. La idea es influir no nada más lo que pasa dentro de tu escuela, sino también lo que sucede en otras escuelas y en el sistema. Aquí, entonces, lo importante es que no es nada más asunto de cambiar la cultura de la escuela. Eso es importante, pero también hay que cambiar la cultura del sistema. Hay que cambiar la naturaleza de las interacciones entre escuelas entre sí, pero también entre las escuelas y las estructuras de liderazgo y las políticas educativas. Santiago y yo hicimos un artículo en 2016, hace 4 años,
Eh, Ahora hemos hablado sobre la colaboración como algo que sucede solo al interior de las escuelas, pero el punto que queremos hacer ahorita es que también es importante desarrollar colaboración entre las escuelas y que esto significa que las escuelas no nada más tienen que estar caminando una por otra, sino tienen que estar en redes de escuelas para alimentarse unas a otras en los procesos de mejora y en el cambio cultural que requieren llevar a cabo. Aquí están varios de los elementos fundamentales o los aspectos fundamentales, los aspectos fundamentales de la colaboración eficaz en las redes de escuelas. Lo primero es que se enfoca en el aprendizaje y la pedagogía. Y la otra, voy a decir nada más algunas cosas aquí, pero se centra en el aprendizaje y la pedagogía y que requiere la conexión con el exterior, la conexión frecuente con el exterior. Hemos empezado un curso sobre liderazgo en Chile. Santiago y yo estamos ofreciendo ese curso. Y la gran mayoría del aprendizaje está ocurriendo entre la interacción entre las escuelas. Así que, para pausar por un momento, voy a regresar al asunto de los motivadores intrínsecos, lo que mueve a la gente, lo que mueve a los maestros. Y algunos de estos motivadores intrínsecos, es decir, ¿por qué es que los maestros, qué es lo que haría a los maestros querer poner esfuerzo adicional en cambiar su práctica? Lo primero, cuando tiene un sentido de propósito. Cuando tiene un sentido de propósito, que lo que están haciendo, los maestros no van a involucrarse mucho si no entienden el propósito de lo que están haciendo. El segundo motivador, cuando mejoras en tu trabajo, cuando te das cuenta que estás mejorando. El otro es tener un grado de autonomía, no aislamiento, pero autonomía. Y el otro es tu conexión, tener conexión con otros, trabajar con otros. Estos son los cuatro fuentes de la motivación intrínseca. Y esperamos que esto funcione como el fundamento, digamos, del tipo de movimientos, realmente movimientos que pueden empezar a tener mucho impacto y a cambiar la cultura de las escuelas y los sistemas educativos. Y aquí y por eso es importante tener líderes que sean persistentes, que puedan resolver problemas para la creación deliberada de esta nueva cultura. Parte de esto es el tipo de contenido, la mejora que tiene que ocurrir, y aquí voy a hablar un poco, el foco fundamental desde nuestra perspectiva tiene que ser el aprendizaje profundo. Y al definir esto nos referimos a aprendizaje profundo como el aprendizaje que se queda contigo por el resto de tu vida. Hemos estado impulsando este tipo de aprendizaje con muchas escuelas en 8 o 10 países. Hemos escrito un par de libros al respecto. Uno se llama Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo y otro se llama Inmersión en Profundidad. Les voy a dar una visión general ahorita, por ahora, muy general. La cosa queremos tener la suficiente complejidad para cubrir todos los aspectos fundamentales, pero también del modo más simple posible. Lo que les voy a mostrar, el modelo que les voy a mostrar tiene 3 componentes. Uno son los resultados que queremos obtener, a los que llamamos las 6 competencias globales. La otra son los elementos pedagógicos y el otro es el rol de la escuela y el sistema en su conjunto. Aquí está el primero de los conjuntos de lo que estoy hablando, los propósitos fundamentales, las competencias globales del aprendizaje profundo, el propósito fundamental, que son estas 6 competencias globales. 2 de ellas son relativamente nuevas. Ellas son carácter y ciudadanía. Todas estas 6 competencias. En nuestro trabajo hemos desarrollado herramientas, rúbricas que ayudan a crear y a cultivar estas 6 competencias globales. Estas 6 competencias globales en combinación ofrecen algo muy estimulante para los estudiantes. Les da sentido, les da propósito, les da el sentido que están contribuyendo al mundo. Y sabemos nosotros que los estudiantes tienen que aprender a hacer esto cada vez más efectivo. Y en un momento les vamos a mostrar un video que ejemplifica este tipo de trabajo en el caso de Uruguay. Ahora, para hacer realidad las 6 competencias globales, es importante tener los pilares del aprendizaje profundo. Las prácticas pedagógicas es la primera, un rol nuevo para los maestros que debe ser más proactivo. Las alianzas de aprendizaje, trabajar con otros aliados, los padres, con la comunidad, con los propios estudiantes,
También el entorno de aprendizaje es el tercer pilar de estos 4 entornos de aprendizaje. Y finalmente, apalancar las herramientas digitales para acelerar, para profundizar el aprendizaje. Otra vez, aquí lo que estamos aquí ofreciendo es precisión sin prescripción. El modelo completo está mostrado aquí. Al centro está el aprendizaje profundo, las 6 competencias globales. Luego están los 4 pilares, digamos, del aprendizaje profundo. Y en el tercer círculo están las condiciones al interior de la escuela y al interior del sistema escolar que son necesarias en las escuelas, en el distrito, en los sistemas escolares para apoyar este tipo de trabajo. Al poner estos elementos en conjunto, lo que quiero hacer ahora es mostrarles un video que tenemos de un ejemplo del trabajo en Uruguay. Y lo que quisiera es que ustedes miren este video y que piensen en cuál es la mejor idea que te llevas de este video. ¿Cuál es el rol en particular de los estudiantes en este video? Voy a mostrar el video, te voy a dar 2 minutos para que tomes algunas notas para ti mismos. Y la pregunta es, ¿qué tomas de este video que te pareció inspirador, que te pareció que era una buena idea? Escuchemos esto ahora. El proyecto del año pasado fue todo un desafío. El problema que nos planteamos solucionar era el tema del agua para las plantas de la huerta. La canilla de la huerta se rompió y bueno, fue una problemática que se pudo trabajar. Decidimos juntar el agua que caía de los techos. El agua de la lluvia se junta y después la podamos usar para la huerta. A partir de allí surgió la idea de empezar a investigar en la escuela cómo cae el agua de lluvia, cómo cae en el sector donde hay techos. Y agarramos las tablets y salimos a buscar lugares donde veamos que haya inclinaciones. Una propuesta grupal de ellos de exploración de lo que era la escuela. Se va profundizando de a poco, se van como resolviendo pasos hasta llegar al objetivo final. Pero necesitábamos ver el techo desde arriba. Y bueno, según las necesidades de cómo se va desarrollando el proyecto, es qué tecnologías vamos integrando. Y ellos mismos plantearon si tuviéramos un dron, ¿cómo podríamos hacer? Poder ver la inclinación, si había mucha humedad. Primero programamos con bloques de papel y después con las tablets. Tomamos la foto en la huerta y arriba del salón. Si nosotros tenemos que investigar cómo es la caída de agua, vamos a precisar una maqueta donde se pueda probar esa caída de agua. Primero comenzamos a medir la clase. Medimos distancia y altura, el largo de los 2 salones juntos. Y buscando alternar algunos instrumentos más convencionales con otros distintos, como por ejemplo sensores físico-químicos. Y después eso lo transformábamos a escala. Y ahí armamos el prototipo de una canaleta. Una canaleta que esté más alta para así llevarla al tacho. Todos los conocimientos que implican el uso de la huerta, lo que es geología, biología, también en matemática, porque hicimos las maquetas de los salones, tuvimos que dibujar a escalas. Todos esos conocimientos que aparecen en el programa, ellos los hacían y los trabajaban, los incorporaban sin darse cuenta. El problema que surgió fue que entraba la mugre, como las hojas y los bichos, en el recipiente al agua y la podría ensuciar, contaminar. Queríamos hacer como un filtro. Varios tuvieron varias ideas. Era como una especie de almacenamiento, un plato con hoyitos para que pasase el agua, pero no lo demás. Y tuvimos que pensar un prototipo que gire como una paletita y saque todo para afuera. Esa parte la automatizábamos con unos kits de robótica llamados Fisher. Entonces era como girarlo así y corría las hojas que quedaban en el filtro. Implicaba ensayo y error, o sea, equivocarse, volver a empezar, cambiar, modificar. El error se habilita como un evento más dentro del proceso de aprendizaje, no se toma nunca como un fracaso. El plantear un problema e introducir una tecnología en beneficio de ese aprendizaje fue fantástico. Ellos vieron que realmente es una herramienta de trabajo y no solo un entretenimiento. Potenciando el pensamiento lógico, el pensamiento analítico y todo lo que es el pensamiento crítico, que es una de las cosas a las que apuntamos fortalecer. Al ellos encontrarse seguros y confiados en su trabajo, y lograron también progresos en el resto de las áreas de trabajo.
que me gustó, que pudimos compartir distintas ideas. No dimos solamente la opinión de uno, sino que de varios. Porque todos tenemos ideas y no somos todos iguales. Sacar individuos capaces de convivir, de opinar y respetar la opinión del otro. Okay. Ok, So I just gave you 2 minutes. Make a note for yourself. les quiero dar 2 minutos nada más. Tomen nota para ustedes mismos. Antes de que entrara el aprendizaje profundo en esta escuela, los niños estaban nada más tomando notas en sus cuadernos, lo que les decían los maestros, y 2 años después puedes ver el tipo de trabajo que están haciendo los estudiantes. Toma 2 minutos para anotar tus reflexiones sobre qué es lo que aprendes aquí sobre el rol de los estudiantes. Vamos a dar 2 minutos para hacerlo. Escribe, pon por escrito qué te llama la atención, qué aprendiste del video y qué aprendiste sobre el rol de los estudiantes en el aprendizaje, en esta experiencia. 2 minutos empezando ahora. Okay. No, I've got a timer yet. Yeah. Okay, those 2 minutes are up now, and I want to... Ok, han pasado ya estos 2 minutos y ahora quiero ir a hacer un par de cosas más en los siguientes 10 minutos y lo vamos a terminar a las 6:05. Y esos 2 son rendición de cuentas y liderazgo. Aquí vamos al cuadrante de rendición de cuentas, la idea de la responsabilidad interna del grupo y la rendición externa de cuentas. Las dos son importantes, estos 2 aspectos son importantes, pero lo importante y el cambio tiene que ser hacer de la primera la fuerza conductora del cambio. El desarrollo de lo que llamamos responsabilidad interna. Esto viene de la investigación de Richard Elmore. Santiago, de hecho, fue el supervisor de la tesis doctoral de Santiago. Un investigador extraordinario. Esto es lo que él dice: ninguna cantidad de rendición de cuentas externa será efectiva en ausencia de la rendición de cuentas interna, la autoevaluación. Es decir, puedes construir la parte externa lo más que puedas, pero eso no va a tener impacto interno a menos que desarrolles la capacidad interna, la responsabilidad interna del equipo, de los maestros. Estos son los asuntos de los que hemos estado platicando. Algunas de las condiciones para la responsabilidad interna, la capacidad que tiene que cambiar al interior de tu escuela tiene que incluir estas. Uno es especificidad. Ser específico sobre qué se está haciendo en términos pedagógicos y los resultados. Tiene que haber transparencia al interior de la escuela, es decir, saber todos qué es lo que está pasando en relación con la enseñanza y los resultados. Especialmente la transparencia al interior de la escuela, pero también la transparencia hacia la comunidad, transparencia a los resultados. El tercer punto fundamental, condición fundamental,
la ausencia de juicios, que la idea es mirar a las prácticas y los resultados y en vez de juzgar y decir esto está mal, tienes que cambiar tus cosas, porque si haces esto lo que haces es interferir con la motivación para aprender de la gente que tiene que desarrollar el trabajo. Entonces tienes que capacitarte para que cuando ves cosas que no te están gustando mucho, no son completamente como te gustan, no las juzgas inmediatamente para tratarlas de cambiar, sino que ofreces apoyo y ofreces más bien el cuarto elemento, que es confiar e interactuar. Confías en la gente, pero no los dejas sueltos, sino que interactúas con ellos y los más líderes entonces participan como aprendices en la interacción con ellos para ir aprendiendo juntos. Esta rendición de cuentas es a final de cuentas lo mismo que mejora. Es casi idéntico. La buena rendición de cuentas, la buena responsabilidad interna y la mejora son fundamentalmente lo mismo. Vamos a revisitar ahora la rendición de cuentas externa. El rol de la rendición de cuentas externas hay que usarla de manera selectiva, es decir, solo cuando es necesario, no usarla todos los días o de manera tan prominente como antes, sino de manera más selectiva. Sí, cuando hay resultados son muy básicos, muy bajos de manera crónica, si hay malos manejos o se está haciendo algo ilegal, desde luego que es mucho más importante la rendición de cuentas externas, pero solo de manera selectiva. El segundo aspecto fundamental que considerar es que hay que desarrollar una relación bidireccional entre el sistema interno de la escuela y el sistema escolar externo, el sistema educativo externo. Y el tercer punto que quiero señalar es que hay que pensar en las herramientas de rendición de cuentas no como unas armas para empuñar, para atacar a las escuelas, sino como culturas que hay que construir. A utilizarlas para construir nuevas culturas, que la herramienta sea para construir nuevas culturas, pero no para castigar o atacar a las escuelas. Una cosa más que decir, el matiz, el liderazgo atento al matiz, es un concepto bastante sutil, pero hay algunas cosas que hemos estado tratando de cubrir. El libro, de nuevo, está publicado con Morata, el matiz, porque algunos líderes fracasan y otros triunfan. Trata sobre confiar e interactuar con la gente y sobre conocer tu impacto. Y aquí ofrezco una diferencia entre los líderes que, digamos, sean superficiales y los líderes atentos al matiz. Hay líderes que pareciera que están haciendo las cosas correctas. Desarrollo profesional de los maestros, apoyo a los maestros, en fin, pero hay que ver con más, hay que acercarse más porque hay muchos líderes que cuando no están atentos al matiz resultan tener una práctica muy superficial y un impacto muy superficial. En el libro tengo 10 estudios de caso, de cada uno de 2 o 3 páginas, a veces de 6 páginas, los más largos. Pero la idea es retratar a maestros y a líderes que son líderes atentos al matiz, los describo por nombre, por sus acciones, sus resultados, en fin, y de ahí tomo alguna de las, saco en más detalle la definición del liderazgo atento al matiz. Esta es una de las ideas sobre liderazgo más potentes que hemos escuchado de Roger Martin. Los buenos líderes son al mismo tiempo expertos y aprendices, expertos sobre lo que conocen bien y aprendices en lo que no son tan buenos y lo aprenden de otros, de estudiantes, de maestros, de otros líderes. Un líder aprendiz es un aprendiz, no es nada más experto, sino también aprendiz. Esta es una definición de liderazgo que es de uno de los mentores más fuertes de Santiago, Marshall Gans, de la Escuela de Gobierno de Harvard, que define el liderazgo como aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre, no nada más tú mismo, sino al interior del propio grupo, que el grupo aprenda a hacerlo. En relación con el liderazgo, otra vez, este es un desarrollo que tiene que ver con ser capaz de ver al interior del sistema y saber que este concepto de familiaridad, inteligencia contextual. La idea es que los líderes entienden el contexto en el que están, entienden la cultura de la organización en la que trabajan. Por eso cuando entiendes esto, lo que sucede es que cuando cambias de contexto, cuando te vas a una nueva escuela nueva,
automáticamente quedas deshabilitado hasta cierta extensión. Lo que quiere decir es que no conoces el nuevo contexto, no lo conoces y entonces estás deshabilitado. Y parte del trabajo que tienes que hacer es conocer el contexto, conocer la cultura para poder ser efectivo. Tienes que convertirte en aprendiz nuevamente en vez de venir nada más e imponer tus ideas porque crees que van a funcionar y porque crees que tienes las respuestas. No hagas esto. Más bien ten algunas respuestas para algunas cosas, pero también sé un líder que demuestra la práctica de aprender y con eso desarrollas una cultura y el aprendizaje y el propósito compartido. Esto es el asunto de propósito compartido. Esto es sobre qué es lo mejor que aprende. Uno de los líderes del campo de los negocios, una de las cosas más importantes que aprendió es que tu trabajo como líder es tener la razón al final de la reunión, no al principio de la reunión. Es decir, no es llegar con la idea al principio y tratar de convencer a otros, sino ayudar al grupo a darle forma a la idea, de modo que al final es cuando tienes la razón, pero no al principio. Y esta es una observación importante que consideramos al pensar en el liderazgo y la importancia que es mejorar continuamente las situaciones en las que estás. Y aquí están algunos de los aspectos fundamentales de los líderes con Martín. Con Martín los invito a leer el libro y tomen las lecciones que se presentan ahí. Espero que esta presentación que estamos dando el día de hoy les va a ofrecer un estímulo, que va a estimular su reflexión, pero es necesario ir en más profundidad y tomar acción para cultivar el liderazgo atento al matiz. La idea es que uno tiene que ser muy activo, estar aprendiendo continuamente y tener claridad sobre el marco que orienta tu práctica, uno como el que presentamos al inicio de esta presentación. Y luego, aquí nada más queremos pensar en la idea de la contribución a la mejora del mundo. El trabajo que tienen que hacer ahora no es solo sobre tu organización, sino sobre mejorar el mundo. De eso se trata. Queremos pensar más en esta idea, que es cámbiate a ti mismo, cambia tú mismo y cambia el sistema. La idea es, estás consciente que tienes que cambiarte a ti mismo. Si no empiezas contigo mismo, no puedes esperar que otros lo hagan. Pero mientras más personas hacen esto, mientras más se combinan entre sí, trabajan entre sí, mejores van a ser para afectar la organización entera y desarrollarse a partir de eso. Quiero cerrar aquí. Todavía tenemos unos buenos 20 minutos para las preguntas, para interactuar, y nos dará mucho gusto ofrecer más insumos después de esta presentación. Espero que esto les da un buen estímulo, digamos, y ahora me interesa escuchar sus preguntas. Así que Le damos las gracias al doctor Michael Fullan por esta magistral presentación. Gracias por seguirnos acompañando en esta transmisión. Y ahora, para moderar las preguntas que hemos recogido a través del Facebook, quiero invitar a Luis Velázquez. Él es coordinador de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Básica y Técnico-Productiva, a quien cedo la palabra y quien va a compartir este momento con el doctor Michael Fullan. Luis, adelante, por favor, te invito a que prendas tu micrófono. Gracias, Consuelo. Buenas tardes con todas y todos. Dear Michael, it's a pleasure to hear you. Thank you for sharing this time with us. Bueno, tenemos participantes que están desde antes de iniciar la transmisión y estuvieron enviando saludos desde Cerro de Pasco, Arequipa, San Martín, Huaraz, Tacna, Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Amazonas, y tenemos actualmente de toda la región. Algunas instituciones educativas que se hicieron presentes, el CEPO San Andrés, la institución educativa José María Arguedas, varias universidades, entre ellas nuestra Universidad Mayor de San Marcos. Tenemos participantes de escuelas concertadas Solaris, de Fe y Alegría, y a nivel internacional nos escuchan también desde Brasil, Colombia y Argentina. Seguramente Consuelo al final nos dará alguna información adicional. A continuación transmito algunas de las preguntas que nos hacen nuestros participantes, que están ávidos por conocer un poco más. Con respecto a la creación de capacidades institucionales, preguntan cuál es
se consideran que son prioritarias desarrollar al interior de las instituciones educativas para acelerar lo positivo, de manera que se logre superar el problema que deje el COVID-19 en estas instituciones. Otra de las preguntas gira en torno a que Michael manifestó que el objetivo de la educación no es solo sobrevivir al COVID-19, sino terminar con algo significativamente mejor que el 2019. ¿Cómo la gestión del cambio o autoevaluación puede contribuir a conseguir esto mejor? También nos preguntan, ¿qué se necesita para asegurar un cambio orientado a la autoevaluación institucional? ¿Y qué papel juega la sensibilización para la autoevaluación? ¿Cómo un director puede pasar de líder, aprendiz, a agente de cambio para promover la autoevaluación y para promover los cambios que se requieren en una institución educativa? Formar una red colaborativa es importante en esos procesos, y si es importante en esta coyuntura, o es vital, o cuál es el rol que juegan los medios virtuales. Son algunas de las preguntas que nuestros participantes de las distintas regiones nos han hecho y que, bueno, se las transmito a Michael para que nos pueda responder o dar algunas apreciaciones al respecto. Sí. Mr. Fulham, please stop sharing your presentation, please. Thank you so much. Okay. Great. Well, there's a Muy bien. big chunk of questions. Muchas preguntas, y todas muy buenas, de hecho. Vamos a tratar de abordar algunas de ellas. Primero, hicimos un reporte para Microsoft que se publicó en mayo, que se llama La educación reimaginada, y que está disponible también en español. Educación reimaginada. Yeah. Y ahí hablamos sobre las tres fases de la disrupción de cosas como COVID, que es transición, respuesta a la emergencia, transición y reimaginar. Y ahí en ese paper hablamos sobre en qué hay que concentrarnos y cómo comenzar. Y también estamos interactuando con varios sistemas educativos en este periodo, y resulta, como ustedes saben, que el periodo de transición es más largo que la gente quizá pensaba al inicio. En marzo decíamos quizá en 4 meses ya va a haber terminado. Ahora pareciera que va a durar seguro hasta el año 2021. Entonces, la primera cosa positiva que decir, tenemos ya un marco de referencia y algunas ideas en esta publicación que pueden encontrar en nuestro sitio web, npdl.global. También lo pueden sacar de Microsoft, y Microsoft en un canal de YouTube tiene una presentación de Joan Quinn y mía sobre el tema. En segundo lugar, en los lugares en que estamos trabajando ahora, tenemos, y esto es parte del aprendizaje profundo, hemos sido capaces de decir que la primera prioridad tiene que ser el bienestar, la combinación de la seguridad, la sobrevivencia, asegurar que los estudiantes están recibiendo los cuidados que requieren y el apoyo que requieren emocionalmente, espiritualmente. Es porque, bueno, si pierdes 6 meses de aprendizaje escolar, te puedes recuperar más fácil que si pierdes 6 meses, tienes 6 meses de pérdida de bienestar. Entonces, esa debe ser la primera prioridad, la seguridad y el bienestar, la sobrevivencia y el bienestar. Y luego hemos estado trabajando con gente para asegurar que ese aspecto se está cuidando. Y luego también empezamos a trabajar en el aprendizaje profundo, sobre el que tenemos varios ejemplos. El de Uruguay es uno de los ejemplos, uno que requirió mucha interacción con nosotros. Uno puede hacer mucho de este tipo de trabajo. Y al hablar sobre la capacidad y la creación de capacidades y en qué hay que enfocarse, yo identificaría 3 cosas. ¿Qué tiene que cambiar? 3 cosas al interior de la escuela. La pedagogía, esa es la primera. El nuevo modo de pensar en la enseñanza y el aprendizaje. Lo que vieron, por ejemplo, en Uruguay no tiene que ser exactamente eso, pero es un ejemplo. Pedagogía, ese es el primero.
tiene que involucrar más a los estudiantes, los maestros creando alianzas con los estudiantes y con otros actores también. Entonces, pedagogía es el primero. El segundo gran cambio es colaboración. Espero que eso haya sido suficientemente claro en mi presentación. Las escuelas, los maestros, los líderes tienen que aprender a ser buenos colaboradores, gente que colabora de manera eficaz. Y el tercer gran cambio es sobre la evaluación. Cómo empieza a evaluar, cómo realizas autoevaluaciones del aprendizaje. Todo eso requiere nuevas capacidades. Estos son específicos a la solución que se requiere. Y son tres cambios muy importantes que hay que hacerse, y porque son lo suficientemente potentes, pueden tener un buen impacto. Y hay que trabajar en eso porque puedes encontrar resultados rápidos si te enfocas en ellos tres áreas que creo que son muy importantes. Otra pregunta, la pregunta sobre tecnología. Aquí está lo que pensamos y en lo que estamos trabajando ahora con el Banco Interamericano de Desarrollo. Escribimos un paper también breve después de COVID para hablar sobre acción en Latinoamérica después de la pandemia. Tomamos de varias fuentes, pero el modo de decirlo es que todos necesitan trabajar en asegurarse que se aseguran ciertos aspectos básicos para satisfacer el asunto de la equidad, que todos tengan herramientas, que todos tengan conectividad al Internet, tener la habilidad para acceder a la evidencia y para relacionarse con la evidencia. Este asunto de condiciones básicas que tienen que asegurar, esto se hizo en Uruguay. Habían empezado con eso antes de la pandemia, empezaron con dispositivos electrónicos tecnológicos, el acceso a la conectividad, en fin, este tipo de asuntos técnicos. Si alguien tiene los datos, en fin, un gran porcentaje de estudiantes no tienen acceso a dispositivos digitales y conectividad en áreas rurales, alejadas, en fin. Entonces hay que prestar atención a esto, pero hay que cuidar porque construir la tecnología, distribuir la tecnología no va a tener mucho valor si no construyes a la par y con más énfasis la pedagogía, la práctica pedagógica. Es decir, hay que tener un fundamento sólido de tecnología en el lado técnico, pero más bien utilizar como fuerza motora el cambio de la pedagogía, el cambio pedagógica, el cambio en la colaboración y el cambio en la evaluación. Y luego está también un cuarto cambio que hay que hacer, es la sistemicidad o la coherencia sistémica. Donde quiera que estés efectuando cambios, préstale atención al sistema local, al intermedio y al sistema global, al sistema nacional o provincial o estatal. Se trata de un cambio grande, pero este es el modo en que podemos hacerlo. Se requieren nuevos tipos de liderazgo en la escuela y a nivel estatal y a nivel intermedio también. Pero entre todos estos cambios, quiero decir también que hay cierto tipo de aprendizaje que tiene que ocurrir. Una de las preguntas sobre las redes de escuelas, si son necesarias, yo lo diría de este modo. Lo que diría es, inicialmente es importante construir mejor a la escuela internamente, construir internamente a la escuela. Eso es muy importante, empezar con eso. Si no tienes mucha fuerza interna, no va a haber mucha efectividad si te relacionas con otras escuelas. Entonces, asegurar que la relación interna, al interior de la escuela, el liderazgo y los maestros están construyendo el tipo de cultura que estoy describiendo ahora, que describí a lo largo de esta presentación. Y luego, una vez que vas avanzando en eso, puedes empezar a acelerar esos desarrollos formando parte de una red de escuelas. Esto puede ser informal, pueden ser redes informales, pueden ser más formales, pueden ser 3 escuelas, 10 escuelas. El paper que hicimos Santiago y yo en la revista de Capital Profesional y Comunidad Profesional están los 8 aspectos fundamentales de las redes efectivas. Lo que decimos, empecemos con el desarrollo al interior de la escuela, el liderazgo, los maestros trabajando juntos, y luego aprovechemos ese tipo de capacidad que se va generando para nutrir y para generar redes de escuelas. De otro modo, y si uno desarrolla nuestra capacidad interna primero, las redes pueden ser una pérdida de tiempo y se va a lograr poco. La colaboración
la colaboración no ocurre simplemente con que la gente se junte y dice vamos a colaborar. La colaboración viene de definir con claridad cómo se ve la buena colaboración y tener un liderazgo que ayude a crear las condiciones para generar ese tipo de colaboración, la colaboración efectiva. Se requiere este grado de capacidad y si no la tienes, si no tienes esta capacidad básica, sin los fundamentos todo va a fracasar y entonces la gente ya no va a querer colaborar y las redes van a ser un fracaso y nadie las va a tomar en cuenta, nadie las va a querer impulsar. Entonces, el punto adicional que quería hacer es que tomen estas ideas en serio, pero vayan lento para ir rápido. Empezar a moverse en esta dirección, pero no demasiado rápido, sino esperar a tener la capacidad básica del sistema para moverse, pero ir despacio, aprender al interior de la escuela, al interior de una región o al interior del país, pero empezar lento. Y luego empezamos a ver qué países hay países que están aprendiendo unos de otros en nuestra red global de aprendizajes profundos. Hicimos un seminario hace un mes en México, un seminario similar a este con 15 países latinoamericanos distintos que participaron, 4,000 líderes escolares, quizá algunos de ustedes participaron ahí también, pero este fue un ejemplo de que hay mucho interés en trabajo de esta naturaleza y lo que tenemos que hacer es vamos a tomar estas ideas como invitaciones, pero seamos muy cuidadosos al inicio, de que vamos lo suficientemente lento al inicio para asegurar las condiciones básicas bien, las prácticas básicas bien, y en la medida en que vamos aprendiendo, vamos mejorando, y entonces empezamos a acelerar y vamos rápido en el largo plazo. No sé si cubrí todos los aspectos, pero nos dará mucho gusto regresar a estos puntos más adelante o agregar refinar más algunos de estos puntos. Adelante. Luis, no sé si estás tratando listo, Consuelo, si están intentando hablar, pero están los micrófonos apagados. Adelante. Sí, gracias. En realidad sí había una pregunta que se había quedado en el tintero y era la referida a la del director. ¿Cómo un director puede pasar de ser un líder aprendiz a un agente de cambio dentro de una institución educativa? Quizás nos podría ayudar a que los directores que están asistiendo a la conferencia también puedan tener algunas orientaciones en ese sentido. Y otra de las preguntas que también estamos recibiendo es ¿qué se debe tener en cuenta, por ejemplo, para generar esta cultura de cambio que permita enfrentarnos a los diferentes retos que nos presenta la actual coyuntura, ¿no? También, ¿qué diferencia existe entre este aprendizaje profundo al que se refiere Michael Fullan y un aprendizaje significativo que es el que se habla o son lo mismo, ¿no? Entonces, dejo ahí algunas preguntas adicionales para que quizás se las puedas transmitir a Michael y podamos tener algún de parte de él. Gracias. Okay, thanks. Okay, muchas gracias. Voy a hacer esto en términos en orden reverso a cómo presentaron las preguntas. Diferencia entre aprendizaje de profundo y significativo. Depende un poco de cómo lo defina uno, pero no hay gran diferencia. El aprendizaje profundo es el aprendizaje que se queda contigo por el resto de tu vida. Voy a decir, no obstante, que mucho del aprendizaje que los estudiantes hacen en la escuela es superficial. Es decir, lo aprenden, pasan un examen y después se olvidan de él. El sistema en general no produce aprendizaje profundo. Al agregar los asuntos particulares que incluye aquí, sentido, propósito, sentido de pertenencia, contribución al mundo, esos maestros, esos estudiantes que trabajan en nuevos desarrollos
Por ejemplo, cómo canalizar el agua, hacer matemáticas, trabajo en equipo, aprendieron cosas sobre física, aprendieron sobre robótica, aprendieron un chorro de cosas y es profundo. Son cosas que no se van a olvidar, que son cosas que no van a olvidar de ese proyecto. La naturaleza del aprendizaje profundo depende en cambiar la pedagogía del modo en que he estado defendiendo en esta presentación. Cambia la pedagogía y el foco del trabajo, encuentra estos resultados que son profundos y son significativos. Es una muy buena pregunta. En relación con los directores, el movimiento al que me estoy refiriendo, voy a decir, no sé qué rol están jugando actualmente los directores de escuela en Perú, pero si juegan un rol de administrador ahorita, no uno de colaboración, entonces van a tener que aprender este nuevo rol. Y esto va a ser una transición torpe, difícil, porque sería un movimiento de no conocer mucho sobre la pedagogía o sobre la evaluación. Y lo que está pasando en tu intención, entonces, es que la definición del director tiene que cambiar hacia una de alguien que promueve la autoevaluación y el cambio en la cultura. Como estamos haciendo en Chile, por ejemplo, estamos apoyando a grupos, a equipos de líderes escolares en un curso en línea que estamos ofreciendo, que tiene módulos que se desarrollan cada 3 meses, cada mes o algo así. Y los apoyamos con la idea, este es el nuevo rol, aquí hay algunos coaches que te apoyan a desarrollarlo y qué es lo que estás aprendiendo. Tiene que haber un proceso continuo de desarrollo en contacto con la gente que los está capacitando, porque el rol nuevo es muy distinto de lo que han venido haciendo y van a empezar entonces a desarrollar confianza con este nuevo rol, pero es en la práctica. Una vez que empieza a andar, que echa a andar y que la gente empieza a aprender de una de las otras, pero lo más importante es el primer punto es lo más difícil porque normalmente no hay suficientes ejemplos de cómo se ve la práctica en concreto. Pero en la medida que va haciendo el trabajo, los ejemplos empiezan a aflorar. Entonces, hay que aprenderlo haciéndolo. No puede ser algo que los sistemas que define el sistema, no es algo que mande el sistema, que diga este es el nuevo rol. Lo que tienes que tener es el trabajo en la práctica. Y la parte más importante cuando pienso en las 3 claves a las que me estaba refiriendo es el líder aprendiz. Alguien que se impulse el aprendizaje profundo como lo he definido. El otro rol es el agente de cambio. ¿Cómo te conviertes en un agente de cambio? Básicamente modelando el aprendizaje, te hace responsable de mostrar tu propio compromiso al aprendizaje, te responsabiliza por mostrar impacto y mostrar evidencia de tu impacto, conectar con la comunidad, te conviertes en agente de cambio porque haces estas cosas. Alguien que está en la escuela, al interior, que espera tener mejores resultados, a veces en las redes. Yo no diría que el líder sistémico, yo no diría que tiene que, no diría que el trabajo es tomar un rol en el sistema educativo, sino más bien en el trabajo que haces, toma en cuenta el sistema al exterior y sal de tu lugar para aprender al interior. Entonces, conecta hacia afuera, pero regresa a tu escuela para mejorarla. Son grandes cambios, creo yo, y este es el mensaje fundamental que quiero comunicar. No debemos underestimate. No debemos despreciar el tamaño de este desafío. Y en el caso de COVID, de la pandemia, la cosa es cuáles son las líneas sutiles en los trazos sutiles al interior de COVID. ¿Cuáles son las cosas que están pasando en COVID? Y que están llevándonos a redefinir qué pasa con la educación, el rol de la tecnología, la idea de que ya no se pueden tomar los exámenes. Hay, y lo sé porque lo hemos identificado como media docena de esto, hay oportunidades que la pandemia ha traído, que quizás sean liberadoras para el tipo de trabajo que los maestros y líderes y estudiantes tienen que hacer. Y si podemos
promover esta liberación. Esto va a acelerar, estos desarrollos van a acelerarse más rápido gracias a la pandemia que lo que hubiera sido si no hubiera habido pandemia, si no hubiera pandemia. Lo que yo diría es lo siguiente: el rol no es sobrevivir la pandemia. Esa no es la finalidad fundamental, no solo sobrevivir. La finalidad tiene que ser sobrevivir y al mismo tiempo terminar con un sistema que es mucho mejor que el que teníamos en diciembre de 2019. Lo que esperamos es que tiene que ser que la educación post-COVID sea mejor que la educación pre-COVID. Y eso yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer.